Beata es Virgo María, quenta minum portasti, Creatorem mundi. Iano isti qui te feci, et in aeternum permanet Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dic opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi. Iano isti qui te feci, et in aeternum permanet Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater nostro qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieres, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieres, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieres, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio, non et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendemus in perilo contra iniquis insidii diabolis et presidium. Imperere Deus oblide recamur, tuque prince ministre celeste, Satanás, los spiritus malignos, quia partitione in mano per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final para que también pues, se instruyan, adquieran todo lo que se trata de informar y también para que colaboren para el canal. Del 1 de agosto al 6 de agosto de este 2023 se está celebrando en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud. Supuestamente es la juventud católica, pero resulta que ya el obispo encargado de esta cuestión, que es como lo dice su nombre a nivel mundial, ha dicho que no se va a promover en ningún momento el catolicismo, ni se va a hablar absolutamente de ningún objetivo de proselitismo. ¿Qué es proselitismo? Pues tratar de predicar la doctrina, que es el mandato de Cristo, atraer a la gente hacia Él. Pero ya dijeron que esto no es, no se va a hacer ninguna clase de proselitismo, o sea, pero resulta que ellos dicen que son bienvenidos los musulmanes, son bienvenidos de todas las religiones, los protestantes y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa juventud católica que va allá, católica entre comillas, van a recibir, como no van a exponer lo que tienen, porque se van a callar la doctrina católica. Cuando yo callo y acepto que alguien me hable de algo, es porque yo estoy asimilando eso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los católicos? Entre comillas, van a asimilar elementos de musulmanes,
van a asimilar elementos de protestantes, de budistas, de no sé qué, porque se trata de compartir, pero los únicos que no pueden hablar de su propia religión son los católicos. Para que ustedes se den cuenta de que no es una necedad, no es una locura el decirle lo que toda la jerarquía de la iglesia, empezando por la cabeza y todas las conferencias episcopales y todos los párrocos y monjas y todos, catequistas, todos tienen ya un nuevo derrotero que lleva a la gente hacia el exterminio del catolicismo o hacia la religión global, a la religión donde el Señor Jesucristo no está. Entonces, por eso, imagínense, pues, ¿qué se puede esperar de que les vayan a hablar allá del Rey nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia, la esposa de Cristo, que es la Iglesia Católica? Pues no, chito, cállese, de eso no vamos a hablar acá, porque ustedes saben que ya ese trato lo tiene la jerarquía con la ONU y tienen que llevar la Iglesia a la religión global. Ahora, esto para decirle a la gente la necesidad de que se alejen de las ceremonias. No le crean a las personas que dicen defender la fe católica y dicen que hay que seguir asistiendo a la ceremonia de la parroquia. No hagan eso. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, yo les decía alguna vez que Monseñor Lefebvre, para poder haber sido instrumento de Dios para en este momento al menos haya esa posibilidad de que los que queremos servirle a Dios con sinceridad, tengamos el depósito de la fe católica de 2000 años? ¿Creen que Monseñor Lefebvre, todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo lo abrazó y lo felicitó? Fue perseguido, yo le he dicho a ustedes, fue excomulgado, fue tratado como peor que una completa peste, y para que pudiera sacar su mensaje. ¿Cómo pretenden que ustedes van a mantener la fe católica cuando todos los elementos, señores, que hay en la liturgia actual son elementos que no llevan al catolicismo? Son elementos que van disipando y evaporando toda la devoción del pueblo. Puras palmas, guitarras, no se arrodillan en ningún momento, no se hace ningún acto de humildad, ni siquiera, como les he dicho tantas veces, ni siquiera con la vestimenta para la casa de Dios. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes que van a mantener la fe católica? Nuestro Señor dice, huyan de los falsos profetas, y ustedes, si no hacen caso, es el problema de ustedes. Yo quiero decirles que mientras ustedes sigan asistiendo a esas parroquias como si no pasara nada, ustedes irán perdiendo la fe, y que Dios los castigue por su mediocridad, para que tomen conciencia de verdad de que es necesario defender los derechos de Dios, pero con toda, y dejen de estar en esa mediocridad afeminada que no lleva a ninguna parte. ¿Creen ustedes que porque vayan a la parroquia dentro de 10 años va a estar la religión ni siquiera como está? Olvídese, esa religión de ahora, la que están practicando las parroquias, ya no estará, ya eso será anticuado, porque ya habrán renovado todos los libros, habrán renovado todos los catecismos, la Biblia, todo absolutamente, porque eso es otra religión, es una religión que tiene que integrarse con la gran religión global de la ONU. Ustedes sabrán, de todas maneras, yo les pido el favor que no hagan caso a esas personas que dicen que no, que hay que seguir yendo a la parroquia, esos pobres imbéciles. ¿Ustedes creen que yo, para poderme sentarme a hablarles aquí de lo que pasó, lo que está pasando en la iglesia, fue que yo ayer, porque aprendí el credo y ya por eso hoy en día puedo decir eso? Yo llevo ya 40 años sufriendo y tratando en mis propias limitaciones de formarme para poderles decir hoy en día cuál es la situación de la iglesia. Eso no es que porque es que me gusta el canto gregoriano, que me gusta el latín, que es que el padrecito aquel dijo que no sé qué. No, esto es de verdad, hermanos. Entonces, hagan caso. Yo les digo como sacerdote que sálganse de ahí. Eso no sirve. Todas esas ceremonias, todas esas catequesis, todas ya están complementadas para la integración con la gran religión global. Eso no es católico, Dios mío, no es católico, eso no es católico y no los va a llevar a la fe católica. Sálganse de ahí, pueblo mío. No se dejen creer de esa gente loca que anda haciendo conjeturas, que sigamos ahí, que mientras nosotros sigamos ahí, la iglesia no sé qué. Olvídese. Entonces, ¿para qué protestan?
¿Para qué protestan de que haya sacrilegios y haya blasfemias y cantidades de apostasía? Quédense allá, entren al baile y no molesten. ¿Por qué se ponen a hacer escaramuza de que en la fiesta hay mucho ruido, pero sí reciben la comida que ofrecen y las bebidas? Pues no sean hipócritas, métanse al baile, salten y brinquen y coman de lo que dan allí. Y no aleguen, porque ustedes son de ese costal. Yo les digo una cosa, sálganse de eso, sálganse de eso, sálganse de eso, porque mientras ustedes no se salgan de esas ceremonias, Dios no les hará pasar al siguiente peldaño. Dios no les dará la fuerza de seguir al siguiente paso. Quedarán en esa mediocridad y luego serán devorados por la religión global. Allá ustedes. Bueno, ya les había dicho que el cántico a la Santísima Virgen María, la explicación que iba a hacerla cada vez que la cantásemos hasta que lo podamos desglosarlo todo. Acuérdese, Beata es Virgo María. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 48, dice: porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces nosotros aquí simplemente estamos, como somos hijos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hijos de la Santísima Virgen María, pues nosotros estamos cumpliendo los deseos de la Santísima Virgen en el Magnífica, que dice que bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Pues por eso le hemos cantado, Beata es Virgo María, bienaventurada eres Virgo María, bienaventurada Beata es Virgo María, pues portaste creatorem, porque portaste en su vientre, en su barriga, al Creador. Pasamos al siguiente punto. Es bienaventurada porque portó en su vientre al Creador de cielos y tierra, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Entonces, ahí seguiremos desglosando el cántico poco a poco. Y ojalá pues vayan tratándose de aprendérselo, porque es el canto gregoriano de la iglesia. Y bueno, retornamos al catecismo, que dice las circunstancias de la encarnación. ¿Cómo se verificó? La concepción de nuestro Señor Jesucristo en el seno de la Santísima Virgen María se hizo de modo sobrenatural y milagroso. Aquí es importantísimo, como yo les he dicho ya en algunos videos, sepamos que la base de nuestra religión es una religión netamente sobrenatural, llena de portentos sobrenaturales, fuera de lo natural. Porque dice, y milagrosos, dice, fue concebida por obra del Espíritu Santo, como lo rezamos en el credo. Entonces sabemos que, como dice el apóstol San Juan en el primer evangelio, neque voluntate carne, neque voluntate viri, neque voluntate viri, neque voluntate carnis. No fue concebido el Señor por voluntad de hombre, porque acuérdese, en la concepción de Cristo no hubo coito, y eso forma parte de nuestra fe católica. Eso no es para hablarlo por ahí poniéndose la mano para hablarlo pasito, eso es la verdad. El que no crea que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención de un hombre, de un varón, dentro de esa fecundidad y en esa gestación, pues resulta que no es católico. Eso es la realidad. Entonces nuestro Señor es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es nuestra doctrina católica. Si somos católicos debemos creerlo, así lo rezamos en el credo. Veamos en alguna forma cómo se realizó este altísimo misterio, imagínense. El cuerpo de Cristo fue formado por el Espíritu Santo en las entrañas de la Santísima Virgen María, del mismo cuerpo de esta purísima señora. Lo que nosotros sabemos que para el cuerpo del Rey fue tomada la carne y la sangre del Rey por obra por el Espíritu Santo. El alma de nuestro Rey Señor Jesucristo en la parte humana fue creada directamente por Dios y unida al cuerpo. Acuérdese que Jesús es un ser humano y tiene alma, porque no, el verbo se hubiera encarnado en un robot. Entonces el alma de nuestro Señor Jesucristo fue creada directamente por Dios y unida al cuerpo, como nosotros lo hemos sido de esa misma manera. A este cuerpo y a esta alma santísima
se unió el verbo divino en una sola sustancia, en una sola persona, que se llama Jesucristo. O sea, cuando Dios crea de la carne y la sangre, a través del Espíritu Santo, el cuerpo del Rey, y de la nada saca el alma y la junta, en ese momento se junta el verbo eterno de Dios que existe ab eterno, desde la eternidad. Y eso es lo que vimos en el capítulo anterior, que es lo que se llama la unión hipostática. Se unió hipostáticamente. San Lucas nos refiere en el primer capítulo de su Evangelio cómo se verificó este augusto misterio. El ángel Gabriel se presentó en Nazaret a la Santísima Virgen María y tuvo lugar entre los dos este diálogo sublime. El ángel le dice: Dios te salve, llena de gracia. Salve quiere decir Dios te saluda. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó y puso a considerar qué significaría tal saludo. Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María: ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Tu sombra no me suena a mí tanto, que eso es su poder, su grandeza, toda su majestad, diría yo. Es que la sombra siempre se relaciona como con algo más bien de otra. Esa es una opinión mía, yo no los estoy obligando a creer esto. Por cuya causa el santo que de ti nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. María responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel se retiró y en las entrañas de María se obró el misterio inefable de la encarnación del Verbo. Hermanos, esa es nuestra fe católica. Nosotros no somos protestantes, no somos judíos, no somos budistas, no somos relativistas, no somos evolucionistas, somos católicos, y la Santísima Virgen María fue preñada por obra y gracia del Espíritu Santo, no como lo dicen los de la Cábala, que es porque yo les decía a ustedes que se acostó con el soldado Pantera y de esa fornicación resultó Jesús. Eso es de ellos, eso es de esa religión. Nosotros los católicos creemos que el Santísimo Rey, Señor Jesucristo, fue engendrado en el vientre de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, y se encarnó en ella, como lo dice el credo. Hermanos, esa es nuestra fe, que Dios nos dé la gracia de descansar en los misterios de nuestra santísima fe, y no andemos escuchando protestantes, budistas, esotéricos, gnósticos, y toda esa cantidad de doctrinas. No, yo soy católico, yo no necesito de eso. Si es alguien católico y sé que tiene una formación clara del dogma católico, ya sea sacerdote, obispo, papa, monja, catequista, que yo sepa que tiene ya la claridad de la situación de la iglesia, pues escuchémoslo. Pero si es de esas personas que agazapadas en una piedad de papito Dios, mamita María, si me apareció el Señor, vino el ángel y me habló, olvídense, aterricen, mijitos, porque esto la lucha es grave, la lucha es fuerte. Necesidad y fin de la encarnación. La encarnación del Rey nuestro Señor, que tomara carne, era necesaria en el supuesto de que Dios exigiera por el pecado una reparación digna de Él, porque una reparación digna de Dios solo puede darla un hombre que sea Dios. Acuérdese que como la ofensa a Dios por el pecado de Adán y Eva y por todos los otros pecados que había cometido la humanidad hasta la encarnación del Rey, eran ofensas contra el Altísimo. Ahí viene lo que dice: no es lo mismo que alguien le dé por accidente, ni va a sentir la misma vergüenza que le pegue con una pepa de un árbol, que ponga a jugar con las pepas y esté, por ejemplo, en un campo donde haya un ejército acampado y alguien se ponga a jugar con las semillas de un árbol y le lance una semilla a alguien que tiene uniforme. No es lo mismo que le pegue
por la cabeza o por el hombro a un soldado que cuando le pegue se dé cuenta que es el capitán o un coronel. No es lo mismo, porque la vergüenza no va a ser lo mismo, por la dignidad de la víctima. Aquí, entre comillas, la víctima por nuestros pecados es Dios. Entonces, de todos los pecados de Adán y Eva y de toda la humanidad, ese es Dios. Entonces, esa ofensa, como había sido hecha, es hecha a un ser de infinita poder, infinita autoridad, infinito valor, pues necesitaba algo que lo equilibrara, y un ser humano no podía hacer nada para equilibrar ese desbalance. Por eso era que, y empezando, que como Dios es omnipotente y el ser humano, nosotros somos cargados de miseria y de lastre de toda la debilidad, pues cuando un ser humano iba a ser capaz de llegar a equiparar la ofensa con la propiciación, con la expiación, con el reparo. Nunca. Entonces, ¿qué pasó? Como Dios quiso hacerlo, quiso reparar el daño, pues he aquí que por eso Él manda a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, a que muera y con su sangre y su vida, expiando en la cruz todos nuestros crímenes, y entonces se allanó el camino para que pudiéramos llegar al Padre. Esta idea la explicamos mejor al hablar de la necesidad de la redención. Bueno, agreguemos que si Dios hubiera determinado perdonar bondadosamente al hombre, la encarnación no hubiera sido necesaria. Si Dios hubiera querido olvidar todas las faltas, pues también, porque Dios es bondad infinita. Pero la voluntad de Dios fue demostrar un acto de amor, haciéndose hombre, como dice San Pablo, igual a nosotros menos el pecado. El Hijo de Dios, al encarnar, se propuso varios fines. El primero y principal fue reparar en forma digna y adecuada la ofensa que el pecado causó al Padre. Digna porque Él era el reparador y Él era Dios. Entonces no había más para dónde agrandar. El segundo fue salvación del género humano, envilecido por la culpa. Jesucristo vino al mundo para salvar a los hombres, a los pecadores, dice San Pablo en la primera de Timoteo 1:15. El tercero fue darnos ejemplo de vida, esto es presentársenos como modelo de todas las virtudes. Excelencia de la encarnación. La excelencia de este misterio se deduce de que las perfecciones de Dios lucen singularmente en Él, lucen en especial. Primero, su sabiduría, pues encontró el modo de conciliar en forma admirable su justicia con su infinita misericordia. Si hubiera perdonado simplemente al hombre, hubiera brillado su misericordia, pero no su justicia, mientras que en la encarnación la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque se ejecutó el castigo en la expiación de Cristo al aniquilarse en la cruz. Y por eso el valor infinito también de la misa y la gran falta de faltar a la Santa Misa. Según bella expresión del salmista que dice, la justicia y la paz se besaron, Salmo 84:11. Segundo, su poder, pues encontró el modo de juntar lo infinito con lo finito, lo eterno con lo temporal, al creador de todas las seres con la criatura. Su bondad, porque este misterio es un prodigio de amor, de humillación y de misericordia para nosotros. De amor, pues como dice San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. De humillación, pues en la frase de San Pablo, Cristo se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo y reducido a la condición de hombre, Filipenses 2:8. De misericordia, porque como declara el mismo Salvador, el Hijo del Hombre, vino a salvar a lo que había perecido, Mateo 18:11. Para corresponder a este inmenso e inapreciable beneficio, debemos primero agradecérselo a Dios de todo corazón. Segundo, aprovechar con esmero las gracias que el Salvador nos ha traído. Tercero, imitar las lecciones de amor, humillación y misericordia del Verbo encarnado.
habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que Cristo tuvo en el suyo, nos dice el apóstol San Pablo en Filipenses 2:15. Con eso terminamos este capítulo para, si Dios nos da vida y la Virgen Santísima nos ayuda, seguir el próximo con el título de la Madre de Dios. Ese es el tema que se ha presentado, que quería presentarles. Y bueno, pues hermanos, la verdad que les agradezco que el grupo de personas que han mantenido fieles al canal y sobre todo se han identificado con lo que se enseña acá, se han identificado con la catequesis, con el santo sacrificio de la misa, porque realmente ellos son los que le dan a uno como esa alegría de saber que hay alguien esperando lo que uno está haciendo, porque hay 1000, ya pasamos a los 1500, de los 1500 suscriptores, pero las vistas no superan 50, 70, y el canal llegó en muchos videos, llegó hasta 1000, y después empezó. ¿Por qué? Porque se les dice lo que está pasando. Yo quisiera decirles cosas bonitas para que todos estuvieran contentos, pero yo no puedo servir a la mentira, hermanos. Esto de presentarles los videos es lo más, esto es como un equilibrio, como una cuerda de equilibrio, porque está uno ahí, sí, para allí, para acá. En cualquier momento acaban con el canal y ¿qué pasa? Entonces yo lo que les dejo, mijito, quiero dejarles es que defiendan la fe católica, así sean solitos, mantengan la santa fe, la fidelidad a Cristo, que si ustedes son fieles a Cristo nuestro Señor, si somos fieles a Cristo, el Señor no nos abandonará nunca. Bueno, quería contarles algo. Yo estuve en un seminario de una ciudad de acá y después de mucho tiempo me encontré con un compañero de seminario y hablamos. Y yo les había hecho un comentario en algún video, algo de eso. Y este seminarista, bueno, después me lo encuentro, yo fui a predicar el Ángelus a ese pueblo. Y entonces él estaba de camisa negra, pero no tenía ningún distintivo. Y me dijo, yo soy fulano de tal, yo soy el padre fulano de tal. ¿Se acuerda que fuimos compañeros del seminario? Ah, sí, bueno, y aprendamos y empezamos a hablar por teléfono. Y él era profesor de un colegio. Y empezamos a hablar a menudo sobre cuestiones de la iglesia. A él no le importó absolutamente nada la situación de la iglesia. Y entonces un día le dije yo, padre, tenga la bondad, su reverencia, y bueno, le dije, ¿y ustedes ya hicieron la primera comunión de sus muchachos? Yo les había hecho un comentario a ustedes mínimo sobre eso. Me dijo, no, tengo 240 jóvenes para la primera comunión. Y yo le dije, padre, ¿por qué no tiene la bondad y me deja una mañanita que yo los reúna allá en la cancha del colegio? Yo no les voy a hablar del Papa, ni les voy a hablar de la jurisdicción, ni el problema, nada. Yo solamente les voy a hablar de dos cosas, padre, de la confesión y el Santísimo Sacramento. Déjenme hablarles de los dos sacramentos, de la confesión, de qué es la confesión y quién es el Santísimo Sacramento, quién está presente. Me dijo, padre, déjeme pensarlo y llámeme en 15 días y yo le digo. Y bueno, así fue, y entonces a los 15 días lo llamé y le dije yo, padre, ¿sí puede ir a la catequesis? Me dijo, no puede, cerrada la puerta. Bueno, pasó un tiempo, seguimos hablando, él me hizo la visita acá, conoció el altar y no sé qué, la situación difícil en la que se sostiene el apostolado, pero eso nosotros somos de otra religión, ellos ya no son católicos. Y resulta que le dije yo después, cuando le llamé, y padre, mire, es que tengo en proyecto sacar un folleto del Santísimo Rosario para regalarle a las personas, para que aprendan a rezar el rosario. Padre, regáleme una ayudita, deme algo para yo, colabóreme. Dijo, no tengo nada en la cuenta bancaria, y soltó la risa. Bueno, padre, muchas gracias. Y para mí fue muy doloroso porque realmente el padre, imagínense, el padre habíamos sido compañeros de seminario y él tenía dos grandes casas muy hermosas
en dos pueblos donde se la pasaba en un tiempo en una parte y en otro tiempo, en otro tiempo en otro lado. Además de eso, pues tenía su salario, tenía toda la jurisdicción donde podía llegar a cualquier parroquia a celebrar y todo eso. Él no tuvo un solo centavo, no me dejó la catequesis, no me dio una limosna a un pobre limosnero que quería sacar un folletico del Santísimo Rosario para regalar. Pero él sí tenía el carro de última gama, Y lo que pasó fue que hace como 15 días falleció. Y yo tuve un sueño un poco extraño, donde el Señor me dio a entender que Él no era de mi religión, Él era de otra religión. Por eso entonces lo que quiero decirles es que yo no he rezado absolutamente nada, porque Él vivió todo ese tiempo de sacerdote, pero no hizo nada por la iglesia. Vio cómo la iglesia se desangra, la iglesia es destruida, aniquilada, y Él no hizo absolutamente nada, pero sí vivía en 2 mansiones, sí tenía sus cuentas bancarias repletas, porque inclusive había recibido una herencia de un tío que estaba en Estados Unidos y le legó todo a su testamento, le dejó su testamento a favor de él, y con carro de última gama, y no tuvo para regalarme un centavo para sacar una hojita con los misterios del rosario. Entonces, dígame, hermano, yo con qué caridad voy a hacer oración por una persona de esas. Él es de otra religión y lo que yo hacía para él no vale nada, pues tampoco yo hago ninguna oración, porque no se la voy a dar. Así es la realidad. Esas personas, es para decirles que toda esa gente que no hace nada, cuando ve la destrucción de la iglesia, ellos no lo hacen por ignorancia, ellos lo hacen por interés económico, por lucro y por compromisos que han tenido con la logia, con la masonería, y a ellos no les importa ni un rábano que la iglesia desaparezca, que la iglesia agonice. Entonces, son de otra religión, hermanos, ellos no son de nuestra religión. Huyamos de esos falsos profetas. Voy a darle la bendición. Adiutorium nostri in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Domini exaudi ratione mea, altumus at venia, dedicamo Domino Deo gratia, benedicat vos omnipotens misericordia Dominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.